cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Morales y a continuación voy a dar respuesta a los diferentes planteamientos solicitados por el docente Edwin Alonso Sosa de la asignatura Administración de Unidades de Información, unidad número 2. Primero, ¿cuáles aspectos se deben de considerar a la hora de establecer el direccionamiento estratégico de la unidad de información? Para el direccionamiento estratégico de la unidad de información es necesario establecer los siguientes aspectos. Reflexión inicial. Propósito fundamental de la entidad. En este caso, el propósito fundamental de la unidad de información es garantizar el derecho del acceso a la información y el conocimiento y satisfacer de manera precisa y oportuna las necesidades de información que manifiestan usuarios reales y potenciales. A su vez, las unidades de información deben ser lugares íntegros, oportunos y plurales para todas las personas. ¿Para quién va dirigido? Va dirigido a usuarios reales, potenciales y nativos digitales, que son aquellos usuarios que tienden a consumir información proveniente de entornos digitales como la web e internet. ¿Para qué se hace? Se hace con el fin de promover y desarrollar la libre personalidad, la cultura, el arte y los saberes a través de diversas manifestaciones que buscan forjar y formar a las personas para hacer frente a los nuevos retos y dificultades que buscan aumentar el desarrollo y el crecimiento de las sociedades. Diagnóstico de capacidades y entorno. Es necesario identificar puntos críticos y factores de éxito. Los puntos críticos de la unidad de información permiten diseñar y elaborar estrategias de mejora para aumentar la eficiencia y la eficacia en los diferentes procesos que se desarrollan. Por otro lado, los factores de éxito permiten replicar esas acciones en otras áreas o dependencias para alcanzar el éxito y dar cumplimiento a los objetivos misionales de la unidad de información. Identificar capacidades administrativas y estratégicas. Desde el rol del profesional de la información, es necesario desarrollar habilidades y competencias administrativas y estratégicas que le permitan gestionar y dirigir de manera consciente los recursos que se encuentran disponibles para dar cumplimiento a los objetivos misionales establecidos. El análisis interno y externo permite identificar riesgos. Esto permite también facilitar la toma de decisiones para prever situaciones que puedan representar dificultades y puedan entorpecer la operación y la gestión normalizada de la unidad de información. Formular planes. La unidad de información debe contar con un líder o un responsable que organice, planifique y direccione las diferentes actividades, funciones y procesos que se deben desarrollar al interior de la unidad de información para gestionar de manera adecuada estos recursos y dar cumplimiento y satisfacer de manera precisa y oportuna esas necesidades de información. Se deben definir resultados de metas y actividades. Al definir los resultados y las metas a corto, mediano y largo plazo, se obtiene información clara sobre los objetivos trazados y se puede determinar el avance y el progreso en estos aspectos. Documentar los planes también permiten normalizar los procesos y las funciones, y esto ayuda a optimizar los procesos y a disminuir gastos y costos. Formular indicadores. Los objetivos son aquellas acciones medibles que permiten determinar el avance y el progreso de los diferentes procesos, funciones y actividades. Los planes son esas acciones metodológicas para dar cumplimiento a esos objetivos y pues que de esta manera la unidad de información pueda alcanzar dicho éxito o mejorar en X o Y aspecto. Los proyectos son acciones estratégicas a corto plazo, buscan dar solución a problemáticas o situaciones que representan dificultades, ya sea en la operación o en los diferentes procesos que se desarrollan dentro de la unidad de información. Establecer qué se quiere medir es importante porque define los aspectos a medir y a cuantificar, y de esta manera se tiene claridad sobre las decisiones o las estrategias que se quieren desarrollar para minimizar dichos impactos negativos. Entonces, esto también permite tomar medidas o ajustes correctivos para mejorar la operación y lograr pues, la satisfacción total de estos usuarios que giran en torno a la comunidad y a la unidad de información. Indicadores y métodos de construcción.
En las unidades de información es necesario diseñar e implementar indicadores que permitan medir tanto el impacto negativo como el impacto positivo, y de esta manera pues se puede medir la percepción que los usuarios tienen a través de las diferentes actividades que se desarrollan. Esto también permite desarrollar funciones o gestionar procesos al momento de suministrar la información, y la idea es realizar esos ajustes necesarios para que todo pueda operar y desarrollarse con total normalidad, cumpliendo los diferentes lineamientos que establecen, por ejemplo, la Ley 1379 del 2010, que es la Ley de Bibliotecas Públicas, o en este caso algunas directrices de la IFLA, que establecen como los parámetros necesarios que deben tener las unidades de información, en este caso las bibliotecas, para dar cumplimiento a sus objetivos misionales y satisfacer de manera precisa esas necesidades de información. Lineamientos para la administración de riesgo. Es necesario realizar o elaborar una política de administración de riesgos, y también es necesario identificar y valorar los riesgos, ya sean operativos, de corrupción, contratación, defensa jurídica, que son necesarios en todas las organizaciones para que las diferentes funciones o labores que se realicen con total soporte y transparencia, que garanticen que la operación se está realizando de la manera adecuada. El plan anticorrupción y atención al ciudadano es, mediante el artículo 73 de la Ley 1474, busca minimizar los impactos negativos que generan estas acciones negativas en las organizaciones, en este caso en la unidad de información, para que todo pueda operar con total transparencia. Programa de presupuesto y ejecución del gasto. Es necesario definir y establecer presupuestos que permitan mejorar la unidad de información en aspectos relacionados con los recursos, los servicios y la infraestructura. Esto teniendo en cuenta la caracterización y segmentación de dichos usuarios, y teniendo en cuenta que estas unidades de información deben ser abiertas y plurales para que todas las personas, sin importar qué tipo de condición puedan tener, puedan acceder a estos lugares, para garantizar finalmente ese derecho del acceso a la información, y que los usuarios, tanto reales como potenciales, se sientan cómodos y se sientan satisfechos con los recursos y los espacios que se les brindan. En cuanto a compras y contrataciones públicas del SECOP, esto se hace teniendo en cuenta el SECOP, que es compras y contrataciones del Estado, para tener en cuenta cuáles son los roles y las funciones y los contratos que se adquieren por parte de la unidad de información, y que son por medio de recursos públicos. Esto teniendo en cuenta para que los diferentes funcionarios o personas que desarrollan su actividad dentro de la unidad actúen con total transparencia y tengan claras sus funciones y sus actividades. Segundo, elaborar un plan estratégico para una unidad de información, el cual contenga todos los elementos que componen o que lo componen según las gráficas del modelo integrado de planeación y gestión. En este caso, yo escogí una biblioteca comunitaria. Esta biblioteca comunitaria se llama La Herencia de las Herederas y se encuentra dentro de una casa para la cultura que se llama Perros sin Raza. Para poder desarrollar las diferentes estrategias que posteriormente se podrían desarrollar e implementar en la biblioteca, se realizó un diagnóstico. Este diagnóstico se realizó a través de una observación participativa, y se elaboraron unos instrumentos de recolección de información, como lo fue una lista de chequeo y una entrevista semiestructurada, para poder conocer e identificar aspectos externos e internos relacionados con la unidad de información, y de esta manera determinar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que nos van a permitir desarrollar esas estrategias de mejora para que la biblioteca pueda aumentar su visibilidad, pueda mejorar sus procesos de gestión y pueda gestionar de manera más eficiente la información para dar respuesta a las diferentes solicitudes, necesidades y requerimientos que presentan las diferentes tipologías de usuarios. En este caso, en las debilidades se puede identificar que la unidad de información cuenta con una política de desarrollo de colecciones,
pero no se aplican de manera rigurosa los criterios para seleccionar y adquirir los materiales bibliográficos que permiten fortalecer la colección y que pues en últimas deben satisfacer esas necesidades o esos intereses de información de los usuarios. No se proporcionan algunos recursos tecnológicos ni servicios de información como computadores para la consulta, servicios de referencia o servicios interbibliotecarios. Esto debido a que no hay un control directo sobre la información, no se maneja ningún tipo de software bibliográfico, la biblioteca no cuenta con una base de datos y no cuenta con los ordenadores ni con los equipos tecnológicos necesarios para que pues, se pueda gestionar de manera adecuada la información. Entonces esto ha dificultado que, por ejemplo, también se puedan desarrollar servicios como el préstamo externo, y esto también limita que la rotación de la colección pues disminuya. Tercero, no cuentan con procesos técnicos tales como catalogación, clasificación, análisis de la información, software y preparación física del material. Esto teniendo en cuenta que no cuentan con un software bibliográfico, los funcionarios, que en este caso son voluntarios, no cuentan con las habilidades y las competencias o los conocimientos técnicos para procesar de manera técnica la información, ya sea catalogación, clasificación, preparación física de los materiales para su disposición final. Entonces eso también dificulta que se puedan desarrollar o se pueda recuperar de manera rápida y eficiente estos recursos cuando son solicitados por los usuarios. En cuanto a las oportunidades, cuenta con procesos con entidades públicas y privadas para la adquisición de nuevos recursos bibliográficos o mobiliarios o tecnológicos que permitan fortalecer las colecciones y las instalaciones de la biblioteca. Esto teniendo en cuenta que ellos desarrollan actividades culturales y que tienen apoyo por parte del distrito, Didartes o de la alcaldía local de Bosa, que pueden suministrar incentivos o estímulos para poder posteriormente adquirir estos recursos, teniendo en cuenta que esto se hace mediante participaciones o acciones culturales que buscan premiar o estimular las mejores estrategias para fomentar la cultura y el ocio en los habitantes de la comunidad. Existen eventos y actividades culturales de carácter local, departamental y nacional que brindan incentivos que ayudan a mejorar las condiciones de la biblioteca. Como lo mencioné anteriormente, por su naturaleza de Casa para la Cultura se desarrollan bastantes actividades que pueden generar estímulos para que posteriormente también se puedan adquirir recursos para la biblioteca. Teniendo en cuenta que existe un enfoque pedagógico dentro de la Casa para la Cultura, se realizan capacitaciones constantes por parte de entidades gubernamentales. En este caso, como la biblioteca se está constituyendo, Biblored y otras entidades como Biblioteca Nacional, mediante los cursos que proporcionan, pueden fortalecer las habilidades y las competencias de los funcionarios para mejorar a la biblioteca en estos aspectos. En cuanto a las fortalezas, existe formación pedagógica en diversas disciplinas. Estas disciplinas son artísticas como la música, el teatro, la danza, la pintura, el cine. Entonces esto es un gran estímulo y es un gran fuerte para la biblioteca, ya que las actividades o los eventos que desarrolla la Casa para la Cultura se pueden vincular directamente con las actividades que desarrolla la biblioteca. Existe, esto teniendo en cuenta desde el punto de vista de la Casa para la Cultura, se planean e implementan actividades que pues hacen que adquiera mayor visibilidad para la comunidad y que también estas personas que se acercan por medio de la casa pueden conocer directamente la biblioteca. Presentan relaciones con otras entidades enfocadas en la promoción de servicios culturales y bibliotecarios, teniendo en cuenta que esta es una organización sin ánimo de lucro. Existe también una red de bibliotecas comunitarias en Bogotá y pues al constituirse la biblioteca ha tenido la posibilidad de poder ingresar a esta red de bibliotecas comunitarias, además de tener contactos y vínculos con otros colectivos culturales. En cuanto a las amenazas, se puede percibir un alto índice de inseguridad en el sector para los usuarios. Esto también puede ser un factor negativo que hace que los usuarios desistan o no se acerquen a la unidad de información. Como lo mencioné anteriormente, hay preferencia de algunos usuarios hacia la búsqueda de información en entornos digitales
y existe un alto costo de materiales bibliográficos y recursos tecnológicos. Por ende, pues la biblioteca o para la biblioteca es difícil mejorar en cuanto a estos aspectos debido a que no existe un músculo financiero que pueda solventar este tipo de necesidades y requerimientos. En cuanto a aspectos externos que influyen en la biblioteca, tenemos un PESTEL. Este PESTEL abarca varios aspectos que están relacionados con lo político, lo económico, lo social, lo ecológico, lo tecnológico y lo legal. En este caso, en lo político tenemos la Constitución Política de Colombia, con sus artículos 67, 70 y 71, que son normas que hablan sobre el patrimonio cultural y fomentos y estímulos a la cultura. También tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo abarca diferentes aspectos relacionados con la educación, con la sostenibilidad, con el cuidado de los recursos, con el patrimonio nacional. Entonces es necesario e influye también de manera externa en las acciones que desarrolla la biblioteca. En este caso, para la adquisición de recursos bibliográficos, puede ser beneficioso teniendo en cuenta que la Ley 98 de 1993 sobre bienes exentos de impuestos para libros permite que los libros se puedan adquirir a unos costos menores y se puedan llegar a vínculos o alianzas con editoriales o con distribuidores que puedan suministrar estos recursos bibliográficos un poco más económicos. En cuanto a lo social, tenemos el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, PENLEO, Leer es mi cuento, y tenemos algunos objetivos de desarrollo sostenible que mencionan también aspectos relacionados con la educación, la inclusión, la equidad, la sostenibilidad. En cuanto a lo tecnológico, tenemos la Política Pública de Ciencias Tecnológicas e Innovación y tenemos la norma ISO 27001, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta que hay un tratamiento de datos personales por parte de los funcionarios que son suministrados por los usuarios. En cuanto a lo ecológico, tenemos la Directiva Presidencial 04 del 2012. Esta es eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel. Y también tenemos la Ley 13 o la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad. En el aspecto legal tenemos la Ley 1379 del 2010, que es la Ley de Bibliotecas Públicas, en donde se definen y establecen los diferentes lineamientos que deben adoptar la red de bibliotecas públicas para dar cumplimiento a los diferentes objetivos y deben ser lugares pertinentes, oportunos y plurales para todas las personas, en donde se debe garantizar el derecho del acceso a la información. También se tiene la norma ISO 11620, que habla sobre los indicadores de requerimientos para las bibliotecas. Finalmente, la Ley 11 de 1979, que es la que reglamenta el ejercicio del bibliotecario o bibliotecólogo. Entonces, para la misión de la Biblioteca La Herencia y las Herederas es una institución que busca aportar a su comunidad una formación de calidad basada en la promoción de lectura, ocio, cultura y defensa de los derechos humanos a través de los procesos de selección, adquisición, conservación y preservación de los recursos bibliográficos para el desarrollo intelectual y cultural de su comunidad. En 5 años, la biblioteca se ve reconocida a nivel local y distrital como una herramienta de desarrollo pedagógico y cultural para lograr a través de su material bibliográfico actividades y servicios que generen una red de apoyo autodidacta entre su comunidad. Perfil de usuarios. Uno de los objetivos de la biblioteca comunitaria es reconocer a cada usuario real y potencial de la comunidad con el fin de establecer unas necesidades y brindar una herramienta de soporte pedagógico. El tipo de usuarios reales de la biblioteca son niños entre 4 a 12 años, jóvenes entre 13 a 17 años y adultos de 18 años en adelante. Proveedores. Actualmente la biblioteca no cuenta con proveedores oficiales debido a que sus colecciones provienen en su mayoría por donaciones. Por otra parte, la biblioteca se encuentra vinculada con el programa Libro al Viento y pues están en un proceso de la conformación de la colección gracias a los libros que se han suministrado. Otros grupos. La biblioteca comunitaria se encuentra vinculada a la red de bibliotecas comunitarias de Bogotá, Revivo, y en sus grupos de apoyo también se encuentra la biblioteca comunitaria de Luciérnagas y la biblioteca pública de Bosa, que son dos instituciones con las que la biblioteca se ha articulado para desarrollar diversas actividades culturales y relacionadas con la animación y la promoción de lectura, escritura y oralidad.
En cuanto a los objetivos estratégicos generales, lo que se busca es facilitar la consulta y el acceso a los diversos recursos de información, ya sean analógicos o digitales, que se encuentran disponibles en la biblioteca. Se busca animar y promover la lectura para generar hábitos que fortalezcan la lectura, la escritura y la oralidad en todos los usuarios de la comunidad, y se busca garantizar el derecho del acceso a la información y el conocimiento, y establecer a la biblioteca como un lugar pertinente, oportuno y plural, en donde las personas se puedan reunir, puedan debatir, socializar y puedan compartir y generar nuevos conocimientos y saberes. En cuanto a los objetivos estratégicos específicos, se busca aumentar en un 15% el número de usuarios reales y potenciales que giran en torno a la unidad o a la biblioteca durante el primer año. Se busca aumentar el crecimiento de la colección de la biblioteca, no solamente por el método de donación, sino que se busca integrar otros métodos como la compra y el canje. Se busca normalizar los procesos de catalogación y clasificación o de procesamiento técnico de la información de los recursos bibliográficos para recuperarlos y ubicarlos de manera eficiente a petición o solicitud de los usuarios. También se busca formar a los usuarios para realizar búsquedas de información autónomas en entornos digitales, teniendo en cuenta que existen unos parámetros o unos lineamientos en relación a la alfabetización informacional. Además, se busca generar hábitos de lectura, escritura y oralidad. En cuanto a los indicadores, a través de diversos indicadores y métricas se busca medir la rotación de la colección. Esto se puede hacer a través de números de libros prestados, préstamo en sala, la disponibilidad de los títulos teniendo en cuenta las veces que los usuarios vienen a solicitar algún título o recurso. Y esto pues también permite tener como un indicador de la colección con relación a la rotación por área temática o colección. También se puede hacer a través del tráfico de los usuarios mediante las visitas que estos realizan a la biblioteca, diferentes actividades o eventos que se realizan, y esto pues permite de cierta manera tomar decisiones y diseñar o elaborar estrategias para poder aumentar la eficiencia y la eficacia en los diferentes procesos que se desarrollan. Estrategias y acciones. Estrategias: caracterizar a los usuarios reales y potenciales de la comunidad para fortalecer y adaptar la colección de la biblioteca a sus necesidades de información, esto mediante segmentación o caracterización de usuarios. También se busca adquirir materiales bibliográficos por métodos diferentes a la donación, compra o canje, estableciendo un presupuesto. También se busca catalogar los materiales bibliográficos empleando herramientas para la catalogación, como sistemas de clasificación, software bibliográfico, tablas de Qt para la asignatura topográfica y el formato MAR, que es el formato para transcribir los datos, y la norma RDA, que es la norma para la catalogación. Desarrollar talleres y actividades de alfabetización informacional para formar a los usuarios de manera autónoma en búsquedas y recuperación de información. Y también se buscan desarrollar talleres y actividades de lectura, escritura y oralidad mediante clubes y rincones de lectura, lecturas en voz alta, charlas, tertulias literarias, recitales de poesía o encuentros con autores locales. Dentro de las acciones específicas, lo que se busca es realizar un estudio de usuarios para caracterizar o segmentar a la comunidad que gira en torno a la biblioteca de manera geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Esto para determinar los gustos, los intereses, las características geográficas y demográficas, y los gustos, los intereses y la conducta hacia el consumo de información por parte de los usuarios. También se busca establecer y definir un presupuesto fijo para la adquisición de materiales bibliográficos. Esto pues en últimas permite acrecentar y fortalecer la colección de la biblioteca. También se busca elaborar una guía básica de catalogación bajo el formato MARC NRA, además de adquirir un software bibliográfico de acceso libre para gestionar de manera adecuada los recursos de información. Este formato o esta guía básica debe cumplir con las características y los requerimientos específicos para la biblioteca. También se busca elaborar una guía de búsqueda de información que aborde los conceptos y elementos y herramientas clave para que los usuarios aprendan a desarrollar búsquedas de manera autónoma
en fuentes de información digitales, teniendo en cuenta que se van a adquirir recursos de información útiles, confiables y de calidad. Finalmente, se buscan crear unas fichas técnicas para desarrollar actividades de animación y promoción a la lectura, y también para desarrollar actividades culturales que ayuden a estandarizar los diferentes eventos culturales, artísticos o lúdico-pedagógicos que se desarrollan al interior de la unidad de información. Hay que tener en cuenta que a la naturaleza de la organización y de la biblioteca, que es un colectivo cultural sin ánimo de lucro, ellos no cuentan con un músculo financiero para poder solventar este tipo de gastos. Sin embargo, se establece un presupuesto para desarrollar las diferentes actividades. Sin embargo, se busca con el apoyo de contactos y de voluntarios poder adquirir este tipo de recursos para la biblioteca. Estudio de usuarios tiene un presupuesto de 10.000 pesos, teniendo en cuenta que desarrollar los formularios y hacerlos llegar a la comunidad representa un gasto energético, teniendo en cuenta electricidad e internet, que puede generar un costo mínimo de unos 10.000 pesos. Presupuesto para la adquisición de materiales bibliográficos, hasta el momento el presupuesto sería de 400.000 pesos, teniendo en cuenta que la biblioteca no cuenta con los recursos financieros para adquirir materiales por este método. Es necesario que se pueda recaudar por diferentes métodos, ya sean por donaciones, por actividades con el distrito, con estímulos, que puedan fijar o establecer este presupuesto para adquirir materiales de manera anual. Con la guía básica de catalogación se tiene un presupuesto de 30.000 pesos, también teniendo en cuenta que algunos profesionales con conocimientos técnicos van a, o se busca desarrollar la guía partiendo de que de forma voluntaria se puedan desarrollar este tipo de estrategias para que la biblioteca las pueda aplicar de manera efectiva. Con el software de acceso libre, instalación y soporte anual, hay que tener en cuenta que es necesario que un programador o desarrollador de software realice la instalación y adapte el software de manera adecuada a las necesidades y requerimientos de la biblioteca. Este software de instalación sería Koha, y también tendría un presupuesto de instalación y soporte anual de aproximadamente unos 2 millones de pesos, teniendo en cuenta que se podría llegar a un acuerdo con profesionales en esta disciplina o rama para poder realizar la instalación a un costo menor del software. Para la guía de búsqueda de información se tiene un presupuesto de 20.000 pesos, teniendo en cuenta que también va a haber un costo energético de internet y también algunos profesionales que de manera, si se puede, voluntaria, desarrollar esta estrategia para poder apoyar los procesos de formación y alfabetización en los usuarios. Esto generaría un gasto total de 2.460.000. Las fuentes de financiación, como se mencionó anteriormente, podrían ser donaciones o podrían ser con el distrito o con organizaciones que promueven la cultura y el arte, que son entidades públicas y que pueden suministrar este tipo de estímulos como IDARTES o en este caso como la alcaldía local de Bosa. También, teniendo en cuenta la naturaleza de la Casa para la Cultura, se podrían generar actividades que permitan recaudar fondos, y esto también como actividades autofinanciadas podrían permitir adquirir ese tipo de recursos para mejorar a la biblioteca en aspectos relacionados con los recursos, con los servicios y con la infraestructura para que pueda ser accesible para todos los usuarios. Para el cronograma o diagrama de Gantt se tiene en cuenta que son las actividades que se van a desarrollar durante un tiempo determinado y también se van a establecer los responsables. En este caso, los responsables para desarrollar las actividades serían el director de la biblioteca y los voluntarios y encargados de la misma. El proyecto o el programa iniciaría con
empezaría el 1 de septiembre del 2024 y estaría finalizando aproximadamente el 1 de junio del 2025. Dentro de las actividades a desarrollar encontramos que están los estudios de usuarios. Estas actividades se realizarían durante el mes de septiembre. Establecer el presupuesto para la adquisición de materiales bibliográficos y para la guía de catalogación se tendría que tener en cuenta que hay que realizar una gestión previa. Entonces, esta gestión para asignar un presupuesto o establecer un presupuesto tendría un tiempo de duración de aproximadamente un mes también. En cuanto a la adquisición e instalación del software bibliográfico, este proceso va a ser un poco más tardado, teniendo en cuenta que hay que gestionar y acordar con un programador o desarrollador de software la adquisición e instalación de esta herramienta tecnológica para gestionar la información. Además, hay que tener en cuenta que hay que definir y estructurar las necesidades y los requerimientos específicos de la unidad de información para que el software sea completamente adaptable a la biblioteca y pueda dar cumplimiento a las diferentes solicitudes que se vayan a realizar. Por otro lado está la guía para la búsqueda de información. Esta guía se busca desarrollar durante los meses de marzo y abril del año 2025. Y las fichas técnicas para las actividades de lectura y culturales se buscan desarrollar al final a comienzos del mes de mayo y para ejecutarlas al final del mes de junio. Teniendo en cuenta que hasta el momento estas actividades están en fase de planeación, aún no se han ejecutado, por tal motivo no se encuentran dentro del diagrama de Gantt como ejecutadas. En cuanto al sistema de seguimiento y evaluación, existen unos indicadores de desempeño. Lo que se busca con estos indicadores es tener un control sobre las diferentes actividades que se están realizando. En este caso, para la calidad de los servicios, se busca tener en cuenta el número de usuarios registrados para determinar en qué manera o de qué manera ha aumentado o disminuido el registro o flujo de los usuarios hacia la biblioteca. También se busca determinar un número de préstamos registrados, teniendo en cuenta que ya después de haber realizado la instalación del software y de implementar y capacitar a los funcionarios para realizar el procesamiento técnico de la información, va a haber un mayor control y una gestión de la información para que rote. Se puede determinar el número de préstamos registrados y de esta manera determinar qué impacto ha alcanzado la biblioteca en la comunidad. También se determina la participación y asistencia por parte de los usuarios a diferentes actividades o eventos, y también habría un indicador para medir la satisfacción de los usuarios frente a todas las actividades, frente a todos los servicios y frente a las instalaciones y a los espacios en donde ellos están desarrollando sus diferentes procesos de educación o formación autónoma. En cuanto a indicadores para las colecciones, entonces se busca aumentar el acervo bibliográfico, esto teniendo en cuenta que se adquieren recursos y materiales bibliográficos, ya sea por compra, canje o donación. También se busca aplicar de manera rigurosa los criterios consignados en la política para que estos materiales bibliográficos y recursos de información satisfagan las diversas necesidades y demandas expresadas por los usuarios. También se busca medir la rotación de los materiales bibliográficos y de cómo a través de los préstamos en sala, préstamos externos, de la solicitud por parte de los usuarios, se puede determinar cómo la rotación está creciendo exponencialmente. También a través de la infraestructura y tecnología, esto también pues permite determinar la cantidad o la necesidad de mobiliario, de instalaciones, zonas y áreas comunes en donde los usuarios puedan desarrollar de manera cómoda y tranquila sus actividades.
También la disponibilidad y acceso a los recursos tecnológicos son fundamentales, ya que pues, es necesario disponer de estas herramientas para que los usuarios puedan realizar sus consultas de información de manera adecuada y eficiente. En cuanto al personal, lo que se busca evaluar o medir son las competencias y las habilidades. Esto pues para posteriormente desarrollar estrategias que permitan aumentar sus conocimientos con talleres, capacitaciones y diferentes cursos que les permitan ser más competentes y puedan suministrar la información de manera adecuada a los usuarios. También hay que tener en cuenta que un indicador financiero, esto permite medir los gastos operativos que se están realizando en las diferentes dependencias o áreas y también permite evidenciar el cumplimiento de los presupuestos que se hayan asignado a los diferentes programas, planes o actividades. En cuanto a las herramientas de evaluación que se pueden utilizar para poder tener mayor claridad y control sobre estos indicadores, se encuentran las encuestas de satisfacción, en este caso para los usuarios. Se pueden analizar datos mediante herramientas estadísticas como Excel o mediante el uso del software bibliográfico que permite suministrar datos estadísticos debido a los registros, a los préstamos y a las diferentes acciones que se realizan con relación al material bibliográfico. También se pueden realizar informes periódicos para evaluar el progreso en las diferentes dependencias, reuniones de seguimiento con los diferentes encargados o con los funcionarios de cada sección, y también se pueden realizar auditorías que permitan evidenciar el seguimiento y de las funciones y los procesos que se desarrollan para determinar si se está haciendo de manera adecuada o si hay irregularidades que permitan ajustar ese tipo de acciones. En cuanto a las recomendaciones, es necesario involucrar a todos los miembros y grupos de interés que giran en torno a la unidad de información. El plan debe ser flexible y se debe adaptar a los cambios, y es fundamental comunicar los cambios y los ajustes con todos los involucrados de la unidad de información, ya sean funcionarios internos, externos o usuarios de la comunidad, para tener una mayor percepción de transparencia sobre lo que se realiza al interior de la biblioteca. No hay una estructura jerárquica establecida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las bibliotecas deben tener una estructura orgánica funcional. En este caso, el nivel 1 corresponde a los responsables administrativos, que son aquellas personas encargadas de coordinar y planificar todas aquellas acciones jurídicas, legales y administrativas que están relacionadas con la estructura funcional de la unidad de información. Para el nivel 2 tenemos al director de la biblioteca. Esta es la persona encargada de gestionar y direccionar diferentes procesos y funciones que se desarrollan en la biblioteca en diversas áreas, y también es el encargado de coordinar y planificar que se ejecuten estas acciones para dar el cumplimiento a los diferentes objetivos misionales establecidos. En el nivel 3 tenemos a los bibliotecarios, que son aquellos responsables de realizar los diferentes procesos que están relacionados con la cadena documental en la gestión de la información. En este caso son adquisición y selección, catalogación y clasificación de recursos y materiales bibliográficos, gestión de colecciones, atención al usuario, difusión y promoción de información y programación de actividades culturales. En el nivel 4 tenemos a los auxiliares de biblioteca. Estas personas son las encargadas de apoyar a los bibliotecarios en las funciones que se desarrollan para poder cumplir de manera satisfactoria estas actividades, como apoyo de atención al público. También está la organización de material bibliográfico, el mantenimiento de las instalaciones, como la limpieza de los estantes y la organización de los libros, y el apoyo en la realización de actividades culturales y pedagógicas. Establezca la matriz de riesgos para la unidad de información. Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la unidad de información, se pudieron identificar algunas falencias y dificultades que es necesario mitigar para que la biblioteca pueda operar de forma adecuada y pueda satisfacer de manera precisa las necesidades, los gustos y los intereses de los usuarios reales y potenciales. Riesgo. Carencia de recursos financieros. Teniendo en cuenta que esta es una organización sin ánimo de lucro, pues carece de
los incentivos económicos para poder adquirir materiales bibliográficos o recursos tecnológicos o mobiliario para adaptar las instalaciones de la biblioteca. Esta categoría pertenece al financiero. La probabilidad es alta, el impacto es alto y el nivel de riesgo es alto. Es necesario generar acuerdos y vínculos con entidades públicas o privadas que puedan suministrar recursos tecnológicos, humanos o mobiliarios para mejorar las condiciones de la biblioteca. El responsable de esta acción es el director de la biblioteca. Baja participación comunitaria. Baja afluencia por parte de los usuarios con relación a las condiciones en las que se encuentra la biblioteca, también porque la biblioteca puede no cumplir con las necesidades o con los recursos necesarios para satisfacer estas necesidades de información que requieren los usuarios. Esto corresponde a la categoría operativa. La probabilidad es media, el impacto puede ser alto y el riesgo puede ser alto. Es necesario desarrollar programas y actividades que estén orientadas a esas necesidades o a esos intereses y pues con la finalidad de que los usuarios se sientan cómodos y se sientan integrados en la unidad de información. Los responsables son los bibliotecarios y los auxiliares de biblioteca. En cuanto a carencias de recursos tecnológicos, hardware y software, como lo mencionamos anteriormente, la naturaleza de esta biblioteca es comunitaria, no cuenta con los equipos, hardware y software necesario para gestionar la información. Por tal motivo, la categoría de este riesgo es tecnológico, su probabilidad es alta, su impacto también es alto y el riesgo es bastante alto. Es necesario gestionar y coordinar acuerdos con entidades, ya sean públicas o privadas, que puedan suministrar este tipo de equipos o de software y hardware por donaciones o por incentivos con el distrito o el estado para mejorar las instalaciones y mejorar las condiciones de la gestión de la información para cumplir con esos objetivos establecidos. El encargado de esta acción debe ser el director de la biblioteca. Pérdida y deterioro del patrimonio bibliográfico. Deterioro y pérdida de los materiales bibliográficos pertenecientes a la colección de la biblioteca. Esto debido a la mala manipulación o a las condiciones ambientales en las que se encuentran almacenados los libros, también debido al uso por parte de los usuarios. La categoría es patrimonial, la probabilidad es media, el impacto es medio y el riesgo de que se pierdan estos materiales puede llegar a ser alto. Es necesario preparar y manipular de manera adecuada los materiales, teniendo en cuenta todas las condiciones necesarias en la preparación física, tanto como en conservación y preservación, para que la información y los recursos bibliográficos tengan una vida útil más larga. Los encargados de estas acciones son los bibliotecarios. Falta de capacitación del personal. Falta de conocimientos técnicos por parte de los funcionarios encargados de la biblioteca para gestionar y difundir de manera eficiente la información. Esto teniendo en cuenta que es necesario capacitar y fortalecer los conocimientos de los funcionarios constantemente. Esto corresponde a la categoría de humano. La probabilidad es media, el impacto es alto y el riesgo puede ser medio. Es necesario formar y capacitar adecuadamente a los usuarios, haciendo uso de diferentes elementos y herramientas y cursos que proporcionan entidades públicas como la Biblioteca Nacional o Biblored para catalogar, clasificar y realizar el procesamiento técnico de la información con profesionales especializados con conocimientos técnicos. El encargado de esta función es el director de la biblioteca. Incumplimiento de normas legales y estándares para bibliotecas. El incumplimiento de normas y estándares para bibliotecas dificulta la gestión y la operación normalizada de la biblioteca. Esto es de carácter legal, la probabilidad puede ser media, el impacto puede ser alto y el riesgo puede ser medio. Es necesario revisar de manera rigurosa y periódica las normas, los estándares y las directrices que se deben aplicar a las bibliotecas para que ellas puedan garantizar el derecho y el acceso a la información a todos los usuarios.
Establezca dos planes para la unidad de información a partir de la información analizada y recolectada. Teniendo en cuenta este diagnóstico y este análisis realizado, se identificaron dos problemáticas que es necesario corregir para que la biblioteca pueda suministrar información de manera más eficiente y para que también pueda formar a sus usuarios en búsquedas autónomas de información. Procesamiento técnico de la información. Objetivo general es normalizar el procesamiento técnico para gestionar de manera adecuada los recursos de información pertenecientes a la colección de la biblioteca. Objetivos específicos. Catalogar los materiales bibliográficos haciendo uso de la norma RDA y el formato MARC, teniendo en cuenta las características y las especificaciones de la biblioteca. Adquirir un software bibliográfico de acceso libre que se adapte a las necesidades y los requerimientos de la biblioteca. Esto teniendo en cuenta que se puede llegar a acuerdos con desarrolladores o programadores de software para poder adquirir este software a un costo mucho menor. Preparar adecuadamente los materiales bibliográficos para posteriormente disponerlos para los usuarios. Realizar todos aquellos procedimientos como el sellado, los forros, las fichas, los tejuelos para que se encuentren disponibles en las estanterías para el uso apropiado de los usuarios y que de esta manera los libros se puedan conservar y no se pierdan debido a préstamos o a otras situaciones que estén relacionadas con la difusión del material bibliográfico. Alcance. El plan de catalogación está dirigido a los bibliotecarios y funcionarios voluntarios que apoyan diversas funciones y procesos internos y de procesamiento técnico, debido a que ellos son los funcionarios o bibliotecarios van a ser los actores principales a desarrollar estas funciones. Actividades. Elaborar una guía de catalogación que consigne los parámetros necesarios para catalogar materiales bibliográficos en MARC bajo la norma RDA. Lo que se busca con esta guía es consignar los conceptos y los elementos básicos para realizar la descripción y catalogación apropiada para conformar los catálogos en línea en donde los usuarios y los funcionarios puedan encontrar toda la información que se encuentra alojada en la unidad de información. Adquirir e instalar el software bibliográfico de acceso libre Koha, teniendo en cuenta que es un software de acceso libre que integra unos módulos que son necesarios para la gestión bibliotecaria, como registros, préstamos, estadísticas. Entonces, es necesario adquirir este software. Sin embargo, se debe contar con el apoyo de un profesional, desarrollador o programador que brinde la instalación y el soporte adecuado para que se adapte a las necesidades de la biblioteca. Elaborar un instructivo para realizar la preparación física del material. Esto es necesario para disponer finalmente los materiales para que estén disponibles y los usuarios los puedan utilizar. Recursos. Dentro de los recursos están recursos humanos, que son profesionales con competencias y habilidades en estándares y lineamientos aplicables para bibliotecas para formar a los funcionarios que son los que van a desarrollar esta actividad. Materiales, equipos de cómputo, internet, el software bibliográfico, normas y lineamientos para la catalogación como la norma RDA y el formato MARC, encabezamientos, listas de encabezamiento de materia, tesauros, entre otras herramientas que son necesarias para gestionar de manera adecuada la información. Financiero, a través de donaciones o financiación externa y voluntariado, se busca adquirir, instalar y brindar soporte al software bibliográfico para gestionar de manera adecuada los recursos de información y puedan llegar a todos aquellos usuarios que necesitan y demandan con creces esta información. El cronograma para desarrollar esta actividad o este plan se basa en 4 meses, con el diseño del programa en el mes de marzo, el desarrollo de los materiales durante el mes de abril, la implementación y capacitación de los funcionarios sería desde el mes de abril hasta el mes de junio, teniendo en cuenta que el proceso de adquisición del software y de capacitación por parte de los funcionarios requiere de un tiempo prudente para que se pueda ejecutar de la manera más eficiente. Por último, se va a realizar la evaluación del programa durante el mes de junio y con esto también se buscan realizar los ajustes y las medidas correctivas para poder mejorar
la eficiencia en estos procesos que son tan fundamentales para la biblioteca. Indicadores de éxito para poder medir estos parámetros. Lo que se busca es disminución en el tiempo del procesamiento técnico de la información para que los funcionarios o los voluntarios o los bibliotecarios puedan disponer de ese tiempo para dedicárselo a los usuarios. Mayor control sobre la gestión de los recursos que ingresan y salen de la biblioteca. Al integrar un software bibliográfico, se va a tener un control mayor sobre los recursos que ingresan y salen de la biblioteca, y esto va a permitir mantener una rotación constante de dichos materiales. Mejora en la búsqueda y recuperación de la información. Al contar con el catálogo en línea, va a ser más fácil para los funcionarios y para los usuarios realizar búsquedas de los recursos que se encuentran disponibles en la biblioteca, y esto va a permitir tener claridad sobre qué se debe adquirir, qué se debe descartar y qué se debe evaluar para poder realizar los ajustes necesarios. En la evaluación es necesario realizar auditorías periódicas de control y seguimiento para calificar y evaluar la eficiencia y la eficacia de los procesos y procedimientos que se desarrollan al momento de catalogar y clasificar los materiales bibliográficos. Esto con la finalidad de realizar las correcciones y los ajustes que ayuden a dinamizar y a optimizar los diferentes procesos que dedican los funcionarios para gestionar de manera apropiada la información. El otro plan a desarrollar es la alfabetización informacional de usuarios. El objetivo general es formar a usuarios autónomos y conscientes en la búsqueda, consulta y recuperación de información. Objetivos específicos: desarrollar habilidades en los usuarios para identificar las diversas necesidades de información, teniendo en cuenta que existen necesidades de información simples, necesidades de información compuestas, y que los usuarios pueden desarrollar diferentes métodos o estrategias de búsqueda para poder satisfacer estas necesidades. Formar a los usuarios para localizar y acceder a fuentes de información útiles y confiables, teniendo en cuenta que actualmente existen diferentes tipos de fuentes de información y que estas fuentes de información se encuentran alojadas en diferentes soportes, formatos o repositorios en donde es difícil o puede ser difícil para los usuarios encontrar realmente esa información que necesitan. Fomentar el desarrollo de habilidades y competencias de aprendizaje autónomo. La finalidad de la biblioteca es formar a usuarios autónomos en la búsqueda y consumo de información para hacerlo de manera consciente y poder adquirir habilidades y competencias que les permitan hacer frente a las nuevas necesidades y retos que supone la actual sociedad de la información, que es necesaria para poderse desempeñar en un mundo cada vez más evolucionado. El alcance de este plan está dirigido a toda la comunidad de usuarios que gira en torno a la biblioteca, esto en especial a estudiantes, docentes e investigadores, que son los que se encargan de desarrollar búsquedas y consultas de información de manera avanzada o compuesta para poder establecer, teniendo en cuenta pues unos lineamientos, unos parámetros que se deben establecer para elaborar las estrategias de búsqueda, utilizar los elementos y las herramientas necesarias como los operadores lógicos, y hacer un uso adecuado de esta información para a su vez desarrollar un producto intelectual que demuestre la generación de nuevos conocimientos y saberes. Las actividades a diseñar son diseñar y elaborar una guía de búsqueda de información en entornos digitales que albergue los conceptos y componentes necesarios para que los usuarios puedan aprender a realizar búsquedas autónomas de información, esto teniendo en cuenta qué son las necesidades de información, cuáles son los tipos de fuentes de información, a qué fuentes de información se pueden remitir estos usuarios para recuperar esa información útil y confiable, cómo se deben elaborar las estrategias de búsqueda, cuáles son los elementos o las herramientas que se deben utilizar, como los operadores lógicos, para qué sirven, cuál es el uso ético y apropiado de la información y qué es, cómo se generan nuevos conocimientos y saberes a partir de esta información recolectada y analizada. También todo lo que tiene que ver con temas de derechos de autor, de propiedad intelectual, que son fundamentales para que se respete siempre y no se vulneren este tipo de, no se vulnere el conocimiento que es perteneciente de otras personas.
Es necesario realizar talleres y capacitaciones que pues ayuden a apropiar de conocimientos a estos usuarios, crear recursos y materiales digitales como pósters, infografías, para que estos usuarios puedan mantener la información presente y puedan desarrollar sus actividades sin tener dificultades. Es necesario integrar la alfabetización informacional dentro de la biblioteca como un servicio básico que se debe suministrar para que también la biblioteca cumpla con este objetivo de formar a estos usuarios autónomos en la búsqueda de información. Los recursos a utilizar son recursos humanos, profesionales con competencias y habilidades en formación y alfabetización, materiales y equipos de cómputo como también el Internet, que es necesario para poder acceder a estas bases de datos o a estas fuentes de información que se encuentran de manera digital. También es necesario desarrollar contenidos audiovisuales y gráficos para que los usuarios puedan apropiar los conocimientos. En cuanto a lo financiero, es necesario desarrollar actividades y capacitaciones que se llevarán a cabo mediante personal voluntario. A su vez, los propios funcionarios de la biblioteca estarán encargados de desarrollar estas actividades. El cronograma, el diseño del programa o de la guía se va a realizar desde el mes de noviembre. El desarrollo de los materiales se hará desde el mes de diciembre. La implementación de la guía como tal se efectuará durante el mes de diciembre, enero y febrero, y finalmente para la evaluación y ajuste de las diferentes actividades con relación a la guía se realizará en el mes de febrero. En cuanto a los indicadores de éxito, lo que se busca es aumentar el número de usuarios que realizan búsquedas y consultas de información en entornos digitales de manera autónoma. Se busca mejorar las competencias y habilidades de los usuarios para realizar estas búsquedas y se busca mejorar y aumentar las habilidades y competencias de los funcionarios que desempeñan esas actividades para que puedan replicar estas acciones tanto dentro de la biblioteca como fuera de ella. Para la evaluación es necesario evaluar y analizar la calidad de la prestación del servicio a través de encuestas, formularios, grupos focales, entrevistas que permiten determinar la calidad, la eficiencia y el impacto que está teniendo la guía y el desarrollo de las diferentes actividades en torno a la búsqueda y consumo de información en entornos digitales para realizar los ajustes y las medidas correctivas necesarias para optimizar este proceso. Finalmente, esto es lo que se ha realizado teniendo en cuenta el modelo integral de planeación y gestión y el direccionamiento estratégico para las unidades de información. Muchísimas gracias.